será nuevamente sobre el tema constitucional y quedará un cuarto, que será 2 días más, con el cual se cerrará este ciclo, que ese va a ser esencialmente político. Va a estar los exministros Gómez y Burgos, Jorge Burgos y José Antonio Gómez, quienes pondrán los aspectos políticos. Pero ahora nos vamos a centrar hoy día nuevamente en temas jurídicos. Para estos efectos, la academia, es muy grato para la academia contar con la presencia de 2 destacadísimos abogados constitucionalistas de la plaza, que están claramente entre los mejores de su especialidad en Chile. Y en estricto orden de presentación voy a plantear a Arturo Fermandoa, que nos acompaña a distancia por razones tecnológicas y también asociadas a la pandemia, y Patricio Zapata, que está con nosotros aquí en el estudio de la ANEPE y a quienes saludo cordialmente. Arturo, muy buenos días. Muy buenos días, Miguel. Un gusto estar en este seminario con Patricio, contigo y con la gente de la academia. Muy bien, excelente. Bueno, tal como lo habíamos conversado, la modalidad de este seminario girará en torno a algunos temas que yo les voy a plantear, fundamentalmente, y respecto a los cuales ustedes van a poder opinar, plantear sus puntos de vista en unos 4 o 5 minutos cada uno, y así sucesivamente. Eso nos va a llevar, probablemente nos va a tomar 1 hora, y la segunda parte, que durará una media hora o algo así, será en respuesta a preguntas que hacen quienes nos están siguiendo en este momento. Esa va a ser la modalidad que vamos a desarrollar en esta oportunidad. Y en así, sin más, les hago el planteamiento a los dos. El tema evidente por el cual hay que comenzar es la presencia y reconocimiento de las Fuerzas Armadas en la Constitución. ¿Deben estar reconocidas? ¿Y cuáles serían las razones por las cuales deben o no deben estar? Sobre todo considerando que se han agitado en el debate hasta ahora algunos argumentos en contra de su presencia en la Carta Magna y la idea de relegarlas, por así decirlo, a un ordenamiento meramente legal. Así que dejo abierto tema Fuerzas Armadas en la Constitución. ¿Seguimos el mismo orden, Arturo? Bueno, muy bien, encantado, Miguel. Lo voy a hacer relativamente breve entonces, porque yo sé que Patricio, a diferencia mía, ha tenido cierta especialización. Le ha tocado trabajar en algún momento de su vida, trabajó en el Poder Ejecutivo y estos temas siempre están en la mesa. Quiero partir agradeciendo la invitación, saludando al director de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, Jorge Robles, también a sus subdirectores, Luis Farías. Entiendo que está también el querido almirante Piero Fagandini, el subdirector, de quien guardo los mejores recuerdos como agregado naval en Washington, por sus excelentes capacidades. Y por supuesto, Miguel, profesor, que lleva mucho tiempo especializado. Las reflexiones que voy a hacer a tu pregunta son reflexiones desde el derecho constitucional general, normal. Yo tengo mucho respeto por la especialización en defensa y en estrategia, que es un área que en mi vida académica y profesional no he tenido la oportunidad de profundizar demasiado, como lo he podido hacer en otras áreas del derecho constitucional. De manera que estas van a ser reflexiones a título de un constitucionalismo general que me temo que va a ser algo lo que vamos a tener en la Convención Constitucional, un encuentro del derecho constitucional con las distintas especialidades que ahí se van concentrando. Yo creo que tengo 3 razones, Miguel, por las cuales me parece que las Fuerzas Armadas deben estar recogidas en la Constitución. Si lo están en un capítulo o lo están en algunas disposiciones desperdigadas, es un segundo tema. Pero de lo que no tengo ninguna duda es que deben estar recogidas en la Constitución, y si quieres repaso algunos argumentos, tú me indicarás el tiempo que dispongo de acuerdo al programa que tienen ustedes. Y la primera razón es de derecho comparado. Si uno se fija en las democracias más fundantes del mundo occidental, todas tienen en sus cartas fundamentales alusiones a las Fuerzas Armadas.
Y si uno va revisando, en Francia, por ejemplo, existen 3 preceptos importantes que tratan las Fuerzas Armadas. Primero, desde luego, la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas, que radica en el presidente. Recordemos que en Francia es un sistema semipresidencial, y la responsabilidad de la defensa está, sin embargo, en el primer ministro. La declaración de guerra, tal como lo es en Chile, el Estado de Asamblea, también tiene un artículo completo en la Constitución francesa. Si uno va a España, hay al menos 10 preceptos que tratan a las Fuerzas Armadas en su Constitución. Y la Constitución española no digamos que es una Constitución militarista, es una Constitución que tiene mucha conexión con nuestra tradición. Y si uno se fija, por ejemplo, en España, el artículo 8º de su Constitución define la integración y la misión de las Fuerzas Armadas, en una técnica parecida a la nuestra del artículo 101, donde dice que está conformada por el Ejército del Aire, el Ejército de Tierra, la Armada, y su misión es garantizar la defensa, la independencia de España y su soberanía, su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Fíjense esta frase, pero es muy interesante, porque las Fuerzas Armadas tienen por objeto garantizar el ordenamiento constitucional, que es algo parecido a lo que se recuerdan ustedes, lo que tuvo en su momento el Consejo de Seguridad Nacional, cuando se le confería la facultad de hacer presente su opinión frente a un hecho, acto, materia que pudiera infringir gravemente las bases de la institucionalidad, aquella cuestionada atribución al Consejo de Seguridad Nacional. Fíjese que España tiene algo bastante análogo. Y hay otra serie de preceptos en España que tratan las Fuerzas Armadas por razones prácticas, además. Por ejemplo, si hay que limitar el derecho de petición y de sindicación en los integrantes de las Fuerzas Armadas, lo dice su Constitución. La imposición de la obligación a los ciudadanos de defender la España está, lo que tenemos hoy día en el artículo 22 de la Constitución, el deber de servicio militar y de defender la soberanía de Chile, lo tiene también la Constitución española. Se refiere a las fuerzas de seguridad, o sea, a nuestra policía, las fuerzas de orden y seguridad, también la Constitución española. Y, por supuesto, al monopolio de la fuerza, es decir, que la defensa es atribución exclusiva del Estado. Esto en un completo, digamos, abanico de normas muy interesantes de la Constitución española. En Alemania hay 6 preceptos que tratan a las Fuerzas Armadas, su organización, atribuciones. Alemania obviamente tiene una responsabilidad en la posguerra de enfrentar con mucha seriedad su tema respecto a las Fuerzas Armadas. Hay incluso un delegado del Congreso para verificar el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, y dice expresamente que solo podrán utilizarse cuando expresamente lo autoriza la ley fundamental y existen para la defensa, o sea, parecido a nuestra redacción del artículo 101, que existen para la defensa y garantiza la soberanía. En Estados Unidos hay un pequeño matiz, pero también es un ejemplo de una Constitución que trata a las Fuerzas Armadas en su texto. Y el matiz corresponde a la herencia anglosajona de Inglaterra, del Reino Unido, donde su origen democrático, allá por los años 1688, cuando nace como república después de la Guerra Civil, y el primer, digamos, la primera caída de un rey soberano, Carlos I, ocurre precisamente porque el Long Parliament se hizo dotar de un ejército a sí mismo, como una señal de que el ejército no pertenece al monarca, sino que representa al Estado, al Estado de Derecho. Y esto lo dice la Constitución de Estados Unidos cuando es el Congreso el que está facultado para formar y mantener ejércitos. Interesante. Ya sabemos, por supuesto, que el presidente de Estados Unidos es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Eso lo sabemos, pero es el Congreso el que está dotado, obviamente, a través de la ley y de los presupuestos para mantener ejércitos. Esto es muy importante porque va confirmando por el lado del derecho comparado que el pedir que el proceso constituyente incorpore a las Fuerzas Armadas en la nueva Carta no es una anomalía, no es una tendencia militarista de nuestro Estado democrático de derecho en absoluto, es recoger las enseñanzas de la historia por el lado del derecho comparado. Creo que también hay un principio de realidad constitucional
que impone la conclusión de tratar a las Fuerzas Armadas en la Constitución. Y yo me inclino porque sea en un capítulo, pero detengámonos por un segundo en este principio de realidad. No sé si me queda tiempo todavía, Miguel, tú me vas advirtiendo. Miguel. Sí, sí, por supuesto. Perfecto. Muy bien. Continúo. Cuando se redactó la Constitución de 1980, un ejercicio importante que se hizo en ese momento por la Comisión de Estudio fue decir, bueno, hay ciertos órganos que ejercen potestades importantes. Existen, ejercen y van a continuar ejerciendo potestades importantes. Y hay dos posibilidades. O la Constitución no se refiere a ellas, o las trata, las regula, las acota y les impone eventualmente algunos contrapesos. Es lo que sucedió con el Banco Central. El famoso tema de la autonomía del Banco Central surge porque los comisionados se dieron cuenta que si el esfuerzo se hacía en la responsabilidad fiscal de Hacienda por el lado del Poder Ejecutivo, si se colocaba el acento en las garantías tributarias y se trataba con mucho detalle el Poder Ejecutivo, pero existía un órgano llamado Banco Central dotado de la capacidad monopólica de emitir dinero, y ese órgano estaba exento de regulaciones o podía quedar sometido al poder puramente político, entonces todos los demás objetivos económicos se podrían frustrar. Y eso fue lo que llevó a tratar al Banco Central en la Constitución. Obviamente tiene una naturaleza distinta porque es técnico y autónomo. Las Fuerzas Armadas son profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedecen al poder político, pero son una realidad. El hombre de que es hombre ha tenido Fuerzas Armadas, ha tenido ejércitos. Y el principio de realidad constitucional obliga a darle un tratamiento. Si vamos a la definición de lo que es la Constitución, aquella norma suprema, dotada de rigidez y supremacía, que identifica a los órganos del Estado, les atribuye sus potestades, establece sus contrapesos, reconoce los derechos fundamentales y los mecanismos para garantizarlos, entonces no hay ninguna otra opción salvo reconocer a las Fuerzas Armadas, indicar exactamente cuáles son sus roles, crear ahí, definir sus contrapesos y someterlas, obviamente, al Estado de Derecho. Evitar este ejercicio, es decir, dejar las Fuerzas Armadas tratadas meramente por la ley, produce el siguiente efecto jurídico, y que es simplemente una vulnerabilidad en su estabilidad normativa. Porque ¿qué es lo que hace una Constitución? La Constitución lo que hace es recoge un cierto consenso político de la sociedad y le atribuye una estabilidad especial. La protege con un quórum distinto al de las leyes y le permite entonces navegar supuestamente con más estabilidad a través del tiempo. La Constitución hace eso con los órganos que regula. Si se relega esto a la ley, entonces vamos a tener al legislador tratando una fuente de potestades tan importantes como las Fuerzas Armadas. Y el legislador se anticipa en el debate constituyente que probablemente ya no va a ser el legislador que conocemos hoy día, el legislador que tiene distintos quórums y tiene leyes orgánicas constitucionales que se aprueban y modifican o derogan por 4/7, tiene leyes de quórum calificado, tiene quórum especiales. Se propone insistentemente la eliminación de los quórums. Entonces, si se relega a la simple ley el tratamiento de las Fuerzas Armadas, naturalmente vamos a tener ahí una fuente de inestabilidad que es la propia de una democracia para la política ordinaria, pero no es conveniente para las bases que definen ciertos roles
trascendentes de los órganos potestativos más importantes del Estado. Esas normas fundantes deben estar, a mi juicio, en una Constitución. Por último, agrego, Miguel, un argumento más bien histórico. Si uno se va a las constituciones previas en Chile, todas han tenido preceptos que se refieren a las Fuerzas Armadas. Desde la Constitución de 1833, en aquel famoso precepto que Patricio se va a recordar, fuente de la nulidad de derecho público, cuando decía en la Constitución que todo decreto, todo acuerdo, toda resolución que acordara el presidente de la República a requisición de una fuerza armada o de un grupo armado o un grupo de ciudadanos que exige determinadas decisiones será nula de derecho público, de pleno derecho. Desde esa norma hasta muchas otras. La Constitución de 1925 definía a las Fuerzas Armadas como no deliberantes, decía la fuerza pública será no deliberante, imponía el deber del servicio militar, establecía las normas sobre el estado de asamblea, de guerra, los estados de excepción constitucional los tenía también la Constitución de 1925. O sea, las Fuerzas Armadas siempre han tenido normas desperdigadas. Pienso, Miguel, que es más orgánico, es más ordenado y permite una mejor interpretación constitucional hacerlo esto en un capítulo. Eso no significa que las Fuerzas Armadas tengan una autonomía en el sentido equivocado del Estado de Derecho. Las Fuerzas Armadas están sometidas al control político, pero merece un tratamiento ordenado en un capítulo especial. Yo creo que aquí hay mucho de simbología. Si uno se va, por ejemplo, al planteamiento del Centro de Estudio Horizontal, que representa en principio una mirada de una derecha liberal, moderada, sostiene que habría que eliminar el capítulo y dejar solamente uno o dos preceptos en el capítulo de gobierno. El Centro Convergencia Social plantea también la eliminación del capítulo. Curiosamente, la Comisión Constitucional del PPD aparentemente sugiere mantener el capítulo. Interesante, y hay varios escritos y papers que ustedes conocen que sostienen también que esto debe quedar meramente a un nivel legal. A mí lo que me preocupa de rebajar el tratamiento de las Fuerzas Armadas a la simple ley, aparte de lo que ya subrayé, y eliminar el capítulo, es una señal en el sentido equivocado de que las Fuerzas Armadas se deben al presidente, que es otro tema que tú has sugerido que reflexionemos. Las Fuerzas Armadas obviamente responden al gobierno, responden al presidente, responden a sus mandos superiores, pero responden al Estado también. Las Fuerzas Armadas no son, o el ejército no es una especie de guardia pretoriana del primer mandatario, del jefe de Estado. Esto es importante porque las democracias débiles tienden a acercar a las Fuerzas Armadas a un poder unipersonal hipertrofiado, que no es el sentido democrático de las Fuerzas Armadas. Por eso la Constitución de 1980 buscó pesos y contrapesos en general. Aquí el presidente de la República tiene sus contrapesos en el derecho, en el Poder Judicial, en la Contraloría General de la República, en el Senado, desde luego. Pero las Fuerzas Armadas se deben al Estado, se deben, como ustedes mismos lo han planteado, se debe a la sociedad. No son un patrimonio de una persona. En ese sentido, simbológicamente, me inclino también porque sean tratadas en un capítulo. Si quieres, podemos conversar más adelante sobre las funciones de las Fuerzas Armadas, sus características, sus atributos, a ver si mis reflexiones pueden servir algo a esta conversación interesante con Patricio, quien celebro que pueda estar también con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Ahora le dejo la palabra a Patricio y en realidad hay un pequeño cambio acá, porque tú has planteado no solamente la presencia de las Fuerzas Armadas, Arturo, sino que también ha planteado el tema de la relación entre las instituciones militares con el poder político, con el presidente de la República. Así que yo le pido a Patricio que a lo mejor podríamos orientar en estos dos temas. Perfecto. Gracias.
Bueno, yo también quiero partir agradeciendo a la Academia por esta excelente iniciativa. Esta es de las cosas más constituyentes de las que podemos hablar. Hay pocas cosas más constituyentes que esta. Y sería una pena que tuviéramos este debate en el país y soslayáramos este tipo de cuestiones. Creo que hay que hablar de Fuerzas Armadas y Constitución, hay que hacerlo con la seriedad, con la tranquilidad con que tratamos de hacerlo hoy día, así como hay que hablar de tribunales de justicia. Y yo espero que en las semanas que vengan, en los meses que vengan, espacios como este se multipliquen. A ver, yo comparto mucho de lo que ha dicho Arturo, eso me ahorra tiempo. Por ejemplo, yo no voy a referirme al derecho comparado porque él ha dado una mirada muy conveniente. Es evidente que en estas conversaciones el derecho comparado es una herramienta útil. Se aprende de los errores de los otros, se pueden sacar lecciones de las buenas prácticas, pero yo debo confesar que en mi mirada al problema constitucional no le asigno tanta importancia al derecho comparado como otros. Y miro con cierta distancia cuando veo que algunos debates se transforman en una verdadera competencia de quién le tira por la cabeza al otro más constituciones extranjeras. Noruega, Colombia, Venezuela, Francia, España. Hay un enorme riesgo siempre de lo que los norteamericanos llaman cherry picking, elegir la frambuesa. Entonces, elegir, mal que mal tenemos 190, 200 constituciones, elegir aquella constitución que nos conviene para el punto que queremos hacer. O descontextualizar una solución constitucional de la fórmula de un país, de la historia de un país. Entonces, yo creyendo que es muy importante, repito, es muy importante tener a la vista eso, quisiera concentrarme más en nuestra historia. Creo que tenemos que pensar en una constitución para nuestro país, una constitución que sea fiel, por una parte a lo mejor de nuestra tradición constitucional, y por otro lado muy humilde para aprender de nuestros errores y de nuestras tragedias como país. Fiel a la tradición constitucional chilena y consciente de lo que han sido nuestros errores y nuestras tragedias. Empapado entonces de historia y mirando lo que podríamos llamar el ser más profundo. Las constituciones no se hacen sobre la base de la última encuesta, no se hacen sobre la base de lo que está de moda, sino que se hacen intentando, es un ejercicio complejo, intentando identificar lo que podríamos llamar corrientes profundas, corrientes permanentes. Y la verdad es que la historia de nuestro país es una historia, entre otras cosas, de un esfuerzo muy grande por establecer una relación positiva, constructiva y sana entre el poder militar y la comunidad nacional, el poder militar y el orden constitucional. Y una historia que tiene muchos elementos valiosos. Quiero destacar algunos. A propósito del general Manuel Baquedano, que ha estado en la retina en estas últimas semanas. Yo recuerdo haber leído que cuando se produjo la revuelta en 1851, el general José María de la Cruz levantó las tropas de Concepción luego que se hubiera elegido presidente a don Manuel Montt. Se levantó un ejército en el sur. Don José María de la Cruz pensaba que a él le tocaba, mal que mal los dos presidentes anteriores habían sido militares de Concepción, José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes, y un joven Manuel Baquedano, un muy joven Manuel Baquedano, fue a poner su espada a disposición del presidente electo, Manuel Montt, civil, y del expresidente Manuel Bulnes, que encabezó el ejército constitucionalista. Y es tan conmovedor el testimonio de Manuel Baquedano que él lo hace sabiendo que su padre, también distinguido militar, estaba en el Estado Mayor de las tropas del rebelde general de la Cruz.
don Manuel Baquedano, ya joven, ya muy tempranamente entendía este compromiso con las instituciones. Y por supuesto todos sabemos que cuando lo fueron a buscar, después de Chorrillos y Miraflores, para que él aprovechara su popularidad merecida, ¿no es cierto?, enorme, y fuera el candidato de los conservadores, era la única opción que tenía el Partido Conservador Católico para llegar a la moneda. Don Manuel Baquedano tuvo la inteligencia y la visión de entender que no podía él aprovechar ese prestigio, esa fama, ese uniforme y esa espada para dividir a los chilenos. Y renunció a esa opción, que era una opción expectante. También tenemos que recordar que cuando el país enfrentó momentos aciagos, terribles, en agosto de 1891, fue unánime el llamado a que fuera el propio Baquedano el que asumiera la tarea de ordenar y controlar los desmanes en Santiago después de Concón y Placilla. Esta historia tiene muchos elementos, y lamentablemente lo que está más en boga, lo que más se repite, muchas veces tergiversado, es lo que podríamos llamar la historia de nuestros errores. No los errores del otro, nuestros errores y nuestras tragedias. Yo me quiero detener en un segundo momento crucial y que tiene, a mi juicio, implicancias hasta el día de hoy. Nuestras elecciones, la base de nuestra democracia, son nuestros actos electorales. Nuestras elecciones estaban plagadas de violencia. Una nota característica de las elecciones en Chile era la violencia. Era habitual que en día de elecciones murieran 2, 3, 5, 10, 12, 15 personas en actos relacionados con la elección. Eso terminó con la Ley Olavarría en 1941. La Ley Olavarría, fruto del patriotismo y la generosidad, por un lado, de Pedro Aguirre Cerda, y por otro lado, de políticos opositores a don Pedro Aguirre, como Juan Antonio Coloma, como Eduardo Luzcoque. La Ley Olavarría lo que hace es que el día de las elecciones, las Fuerzas Armadas, nuestro ejército, nuestra armada, nuestra Fuerza Aérea, custodian los locales de votación. Se cumplen ya entonces más de 80 años de la Ley Olavarría. Esa decisión histórica, decisión nacional, transversal, un presidente del Frente Popular, don Pedro Aguirre Cerda, la oposición de derecha, ha significado que desde entonces hemos tenido ¿cuántas? 10, 12, 15 elecciones presidenciales, 10, 15 elecciones parlamentarias, plebiscitos trascendentales, el de octubre de 1988, el de octubre del 2020, que han sido claves para que el país avance, el país progrese. Y fíjese que es simbólico que hace apenas unos pocos días la inmensa mayoría del Congreso aceptó que la elección de un mes más se haga en 2 días y puso su confianza en nuestras Fuerzas Armadas para velar porque la voluntad popular sea respetada. Entonces, eso es parte de nuestra tradición constitucional. Es cierto, existe una línea paralela que divide, sobre la cual tenemos distintas apreciaciones, tenemos distintos puntos de vista. Yo quiero pensar que aquellas normas constitucionales que más dividían y que de alguna manera manifestaban una solución, a mi juicio, desproporcionada a este problema, como es la inamovilidad de los comandantes en jefe, como es la existencia de un Consejo de Seguridad Nacional que podía autoconvocarse, y que podía llegar a la hipótesis de una votación, el que el presidente de la República fuera derrotado en la votación. A mí me parece que la norma que reservaba solo a las Fuerzas Armadas la tarea de ser garantes del orden constitucional. Las tres, en mi opinión, frutos de un momento histórico, frutos de una situación muy particular, revelaban una desproporción. Y fueron corregidas. Cuestión que yo celebré en su momento y valoré altamente, y creo que hay que volver una y otra vez a decirlo. El año 2005, hace ya 15 años, se llegó a un acuerdo muy amplio para sacar de la Constitución esos aspectos. ¿Qué cosas haría yo? Mirando esta tradición, en primer lugar yo mantendría un reconocimiento constitucional a las Fuerzas Armadas. Lo mantendría en un capítulo o sección aparte, principalmente por la razón que sugirió el profesor Fernando Duarte.
no quisiera de ninguna manera que se pudiera entender que las Fuerzas Armadas son un departamento o repartición del gobierno como lo son los ministros de Estado. Porque no lo son. Porque no lo son. Las Fuerzas Armadas evidentemente no debieran tener ni aspirar a tener, porque en algún momento se concibió como una autonomía desmesurada, pero no son una repartición del gobierno, no son una parte más de la burocracia. Y en este sentido el equilibrio es clave. Tenemos a la vista experiencias constitucionales de países que con el objetivo o el pretexto de evitar esa autonomía desmesurada, las pusieron en la condición o en la calidad de reparticiones gubernamentales. El ejemplo más nítido es el de Venezuela. Es una paradoja porque en nombre del sometimiento de las Fuerzas Armadas al poder civil, un hombre que había sido en su origen un rebelde militar, las coloca en la condición de lo que llamó, a mi juicio acertadamente, el profesor Firmandois, una guardia pretoriana del gobierno de turno o del partido político imperante. Yo creo que es posible en la Constitución encontrar equilibrio. Unas Fuerzas Armadas que son obedientes de un modo coherente con su carácter jerárquico. Hay una obediencia coherente con el carácter jerárquico. En primer lugar a un ministro de Defensa, en segundo lugar a un presidente de la República. No obedientes a cualquier político o cualquier civil o cualquier autoridad que se presente ante un cuartel y empiece a dar órdenes. Porque eso no es la obediencia de un cuerpo jerarquizado y no es la obediencia de un cuerpo profesional. Pero tampoco un cuerpo que sienta que la autonomía significa la posibilidad de terciar en los debates públicos, dando opiniones sobre cuestiones contingentes. Creo que es posible encontrar ese equilibrio. Primero, tomando la tradición constitucional a la que me referí, esa tradición existe. Y segundo, aprendiendo de nuestros errores y de nuestras tragedias. Yo me adelanto, así como lo hizo Arturo, a hacer 2 o 3 observaciones adicionales, así como mantendría un capítulo sobre Fuerzas Armadas, mantendría el actual sistema para designación y remoción de comandante en jefe. Debo decir que no estoy de acuerdo con la idea de homologar la remoción del comandante en jefe a la remoción de un ministro de Estado, ¿no? Porque parece que no es la misma relación. El ministro de Estado es de su exclusiva confianza. El presidente no tendría por qué dar razones o fundamentos para remover un ministro de Estado. Un comandante en jefe es de la confianza del presidente, pero también es una persona que ha hecho una carrera y que ha llegado a integrar una quina en base a su antigüedad. Entonces me parece que el requisito del decreto fundado, que a algunos les puede parecer meramente formal o protocolar, sin embargo marca la diferencia. Yo mantendría eso. Mantendría, por supuesto, el carácter profesional, me parece crucial, el rol que cumplen las escuelas matrices en la formación de los oficiales y de los suboficiales y de los cuadros. Mantendría el carácter jerárquico, la no deliberación. Yo cambiaría el concepto de seguridad nacional que sigue apareciendo en la Constitución por seguridad de la nación o seguridad de la República. Nuevamente estas cosas pueden parecer semánticas, pero creo que pese al tiempo transcurrido, el concepto de seguridad nacional no se ha terminado de sacudir completamente de las connotaciones que tuvo seguridad nacional allá en los años 60 en plena Guerra Fría. Asociado, por tanto, a conceptos que yo entiendo superados como enemigo interno. Entonces creo que reemplazar seguridad nacional por seguridad de la nación o seguridad de la República apuntaría en esa dirección. Creo que sería interesante incorporar en este capítulo una referencia explícita al respeto irrestricto a los derechos humanos, tanto para la fuerza pública, Carabineros e Investigaciones de Chile, como en las Fuerzas Armadas. Eso ya está incorporado en la carrera hoy día, está incorporado en los planes curriculares, está incluido en la formación de nuestros hombres y mujeres de uniforme, pero creo que sería bueno que la Constitución lo reforzara. Y finalmente, lo que sí sacaría de la Constitución, y aquí termino, y creo que no se justifica como un capítulo de la Constitución, es el Consejo de Seguridad Nacional. Creo que perfectamente puede existir un cuerpo como el CONSUCENA o como el COSENA a nivel legal, que sirva al propósito siempre útil de prestar asesoría al presidente de la República. Lo que hemos visto en el último tiempo en materia de necesidades de inteligencia sugiere
fuertemente que exista esa institucionalidad. No creo que deba estar en la Constitución, en todo caso. Así que esa sería un poco mi agenda de temas a conversar. Y yo espero que sea una conversación de este tipo, una conversación sobre la base de mirar la historia y entender, y aquí sí que termino, que este ejercicio constitucional se tiene que hacer sobre la base de una mirada constructiva de futuro y no de revanchas. Este no puede ser un momento para pasar facturas o cobrar cuentas. Si hacemos cualquier cosa sobre la base de ese espíritu, eso va a ser feble, va a ser débil. Si queremos una constitución que perdure, tiene que hacerse en esta otra disposición de ánimo muy de futuro, y repito, en vez de ensimismarse en los errores, ¿no? Pensar en cómo rescatamos esa bonita tradición constitucional y pensamos en el futuro. Gracias, Patricio. Arturo, bueno, Patricio ha planteado algunas cosas interesantes que creo que podríamos seguir por ahí. Desde luego, lo que dice relación, yo partiría con el concepto de seguridad nacional y su incorporación en la Constitución, sí o no, cómo, y también el tema del Consejo de Seguridad Nacional. Patricio nos ha planteado que no es necesario que esté a nivel constitucional, aunque sí que exista, y eso es muy importante porque estudios realizados acá nos han indicado que más de 60 países tienen cuerpos que se llaman Consejo de Seguridad Nacional o afines. Pero ¿cómo lo verías tú? ¿Sería necesario a lo mejor quizás un par de líneas en la Constitución para decir que existirá o alguna característica, o no es necesario? Partimos por ahí, y desde luego tenemos también algo sobre las misiones de las Fuerzas Armadas y así podemos continuar. ¿Te parece? Por supuesto, Miguel, me parece, y tenemos algunas coincidencias con Patricio, pese a que él, los plebiscitos que cita cuando las Fuerzas Armadas han sido encargadas del orden público, son solo los que, son algunos solamente, y no otros. Por ejemplo, como Patricio te acuerdas, el de julio del 89, donde casi un 90% de la ciudadanía respaldó la reforma de la Constitución de 1980, en un gran consenso. A mi juicio, además, de alguna forma la validan democráticamente. Pero bueno, al margen de esos matices, tenemos muchas coincidencias. Por ejemplo, efectivamente, en seguridad nacional, Miguel, es un tema que los países toman en su legislación. Me tocó, como tú sabes, servir en Estados Unidos. El National Security Council de Estados Unidos es muy importante. Tiene asesoría directa al presidente de la República. En la práctica es una repartición que decide muchísimos temas. Es un verdadero cuerpo de gobierno paralelo, pero no autónomo, naturalmente asesora al presidente de la República, porque la seguridad está hoy día en detalles que antes no se sabía. La seguridad o la posible falta de seguridad. Es un edificio que está contiguo a la Casa Blanca y genera muchísimo contenido, muchísima, nuevamente, asesoría al presidente de la República. Por lo tanto, nosotros podemos intentar hacer artificios normativos, pero lo que no vamos a evitar es que la seguridad sea cada día más importante. ¿Cómo lo podemos hacer entonces? Yo estaría de acuerdo en que no se trate al Consejo de Seguridad Nacional en la Constitución de la forma que está tratado hoy día, con un artículo completo, con un párrafo completo, si es que sus funciones son solamente de asesoría al presidente de la República. En ese sentido, como está hoy día, después del 2005, podría perfectamente ser tratado en una ley. Pero propongo dos cosas al respecto. Me parece bien que haya una referencia a la seguridad de la patria, de la nación, de la República, del Estado. Ya hay varias. Recordemos el artículo 24, inciso segundo de la Constitución, cuando define al presidente de la República, dice: su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República. Ahí hay algo. Hay alusiones a la seguridad que no son la seguridad nacional, cuya connotación teme Patricio. Y que estoy de acuerdo en si se puede colaborar en
llegar a otro concepto que no despierte esa animadversión, perfectamente se puede hacer. Por ejemplo, creo que hay que avanzar, habiendo dicho algo en la Constitución sobre esta clase de seguridad, hay que avanzar o a nivel legal o eventualmente en la misma Constitución a temas, por ejemplo, como la ciberseguridad. La ciberseguridad es hoy en los países un tema transversal de los ministerios muy importante. Nuevamente recurro al ejemplo de Estados Unidos. Hay un esfuerzo interministerial con autoridades propiamente encargadas, muy empoderados, con presupuesto y con potestades fuertísimas, porque se sabe que ahí está una de las grandes vulnerabilidades del Estado moderno, la ciberseguridad. La bioseguridad, imagínense lo que hemos vivido con la pandemia. Yo no creo estas teorías de ataques artificiales o de potencias extranjeras generando esta conmoción gigantesca en el mundo. Pero la bioseguridad es, por definición, un tema que hay que abordar. La fitoseguridad, también, en países como Chile, que está orgulloso de ser una especie de paraíso sanitario, precisamente porque tenemos mucha pureza en nuestra producción agrícola. También hay una vulnerabilidad, y ya no solo en el enemigo interno de la Guerra Fría, de aquella doctrina que promovía lucha de clases. Eso que fue del pasado y ojalá nunca vuelva, ojalá, tiene otras manifestaciones hoy día y debe ser tratado. Por lo tanto, Miguel, que existe una referencia en la Constitución y que el tratamiento del Consejo de Seguridad o del Consejo Superior de Seguridad, como existió en su momento, esté en una ley, me parece perfecto. Tratado como un ministerio quizá. Fíjense ustedes que la Constitución tiene referencias a ministerios. Tiene referencias al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Interior, tiene referencias a la Tesorería. Hay muchas menciones en la Constitución a órganos y a reparticiones. Ahora, hay otro par de temas también, Miguel, que se puede conversar, por ejemplo, en relación a qué hacemos con la fuerza pública, las fuerzas de orden y seguridad pública. Yo creo que con lo que estamos viviendo hoy día, y me permite a mí un comentario contingente, es indispensable que la fuerza pública, es decir, Carabineros de Investigaciones, que son exclusivamente los cuerpos encargados de dar eficacia al derecho, estén en la Constitución y estén quizá en la nueva Constitución con más fuerza. Porque ustedes coincidirán conmigo, lo que ha costado tener legislación básica para poder controlar los brotes de violencia que hemos tenido en el último tiempo. Legislación básica para la protección de infraestructura crítica. Por supuesto, teniendo en la mira el respeto a los derechos fundamentales, que como dice Patricio, el profesor Zapata, se enseña hace muchos años en las escuelas matrices y en el Estado en general, y tenemos un ministerio al respecto, y tenemos un instituto, pero eso no quiere decir que el Estado de Derecho no pueda tener una fuerza para hacerse realidad. Entonces, a mí me preocupa algunas sugerencias en que con la eliminación del capítulo de Fuerzas Armadas, y algunos incluso sugieren la eliminación de todas las normas de Fuerzas Armadas, la fuerza pública de orden y seguridad encargada de dar eficacia al derecho pierda también no solo otro poco de legitimidad injustamente, sino que además pierda sustento normativo. Hay un tema, Miguel, también interesante, te lo dejo lanzado, a ver si con el profesor Zapata podemos dejar alguna reflexión. Es que vienen probablemente dos cambios en la nueva Constitución en términos geográficos. Uno, la profundización de un Estado más regional, desde luego con gobernadores elegidos, algo que ya está en la Constitución, y viene la elección, con potestades quizás para los gobiernos regionales de tipo distinta a las que hemos conocido. Se sugieren temas tributarios, se sugieren temas de fuerza pública, está el delegado presidencial, pero de nuevo la Constitución podría redefinir esto. Y viene sin duda también alguna revisión del sistema presidencial de gobierno. Entonces las Fuerzas Armadas van a tener que estar en la Constitución además por esta razón, porque va a ser necesario coordinar, ya no solo para efectos del jefe de zona en los estados de excepción constitucional,
sino para efectos de un gobernador elegido, para efectos de un primer ministro respecto a un jefe de Estado, y cómo se va a articular. Va a ser como en España, en que el rey es el mando supremo de las Fuerzas Armadas, pero la responsabilidad de la defensa está en el primer ministro. ¿Cómo va a ser si es que efectivamente avanza esta idea de un sistema parlamentario? Lo dejo lanzado porque yo sé que Patricio siempre ha profundizado estas ideas sobre un nuevo régimen de gobierno. Muchas gracias, Patricio. Debo decir, este ha sido un día especial para mí. Ha sido una mañana, partí con clase a las 10, porque estoy haciendo clase. Tengo a las 1:30 un alegato ante el Tribunal Constitucional y ahora este foro académico. Y como quizás ustedes saben, esto es la mitad de un momento en mi vida que está en otra frecuencia. Así que me pone de nuevo en el plan de profesor. A ver, lo dijo al pasar Arturo, y creo que sería bueno que tocáramos el tema. Función de las Fuerzas Armadas a la luz de los desafíos que enfrentan las democracias hoy día. A mí me parece que hay algo de interesante y valioso en el concepto de polivalencia, pero también hay un peligro. Esto es obvio, ¿no es cierto? Hay un peligro. Yo por lo menos soy muy partidario de que la nueva Constitución enfatice cuáles son las tareas esenciales de las Fuerzas Armadas. Y no son otras, ¿no es cierto?, que la defensa de la integridad territorial, de Chile en todas sus dimensiones, terrestre, marítima y aérea, y por supuesto asegurar el respeto a nuestra soberanía como nación independiente frente a agresiones externas. Y como dice Arturo, pueden ser de distintas formas, pero agresiones de potencias extranjeras. ¿Cuánta cooperación es admisible sin que se comprometa el cumplimiento eficaz, oportuno, eficiente, legitimado socialmente de la tarea esencial? No es un tema sencillo. En los últimos 2 años hemos discutido un decreto que le permite al control de fronteras, y estamos pensando en control para efectos de impedir el tráfico de estupefacientes, de drogas, la cooperación militar. ¿Cuál cooperación? Medios, recursos, son vehículos, son helicópteros. Luego tenemos este proyecto de reforma constitucional que permite al presidente encomendar a las Fuerzas Armadas la custodia de instalaciones críticas. Yo en principio entiendo el dictamen de Contraloría que validó el decreto sobre control fronterizo. He apoyado como una opción para situaciones especiales que las Fuerzas Armadas custodien las instalaciones críticas. Pero me preocupa que por la línea de subsidiar o ser muleta para las debilidades de la fuerza pública y de orden, o de los gobiernos, o de nuestras democracias, terminemos arrastrando a las Fuerzas Armadas a hacer una especie de mentolatum para reparar todas las cosas que no están funcionando. Creo que eso le hace un pésimo favor, en primer lugar, a las Fuerzas Armadas. En primer lugar, a las Fuerzas Armadas. No les permite concentrarse, como nosotros queremos que lo hagan, en la excelencia de sus capacidades profesionales y con la dedicación que eso requiere. Y con el apoyo ciudadano transversal que eso amerita. Y la verdad es que, efectivamente, si uno mira lo que pasa en otros países, es cada vez más frecuente que gobiernos en apuros, gobiernos en problemas, intentan subsidiar su debilidad con no solamente las capacidades, sino los prestigios que puedan tener en esos países las Fuerzas Armadas. Es malo para las Fuerzas Armadas. Y creo que también es malo para Chile. Hagamos un esfuerzo en serio por fortalecer a nuestras policías. Eso hay que hacerlo. Pero no profundicemos esta línea. Yo creo que lo que ha ocurrido en las últimas semanas, yo entiendo que esto es un seminario académico, no estamos aquí para hacer contingencia y no lo he hecho y no lo voy a hacer, pero creo que la situación planteada hace pocos días
a propósito de la forma en que se operan patrullajes así llamados mixtos, muestra que esto no es sencillo. Y todo lo que hagamos por fijar límites, aunque sea complejo, fijar límites, es bueno. Es bueno para las Fuerzas Armadas y es bueno para el país. Así que a mí me gustaría mucho que la actual Constitución, sin perjuicio de dejar espacios a propósito del estado de excepción de catástrofe, para que las Fuerzas Armadas puedan seguir prestando sus capacidades para ayudar a la población ante terremotos, ante calamidades y catástrofes, sin perjuicio de la intervención que ha demostrado ser adecuada el día de las elecciones, y sin perjuicio de otras cosas puntuales, yo de verdad creo que hay que ponerle freno a lo que es una tendencia, no solamente en este país, sino en otros países, de aprovechar las capacidades de las Fuerzas Armadas para otros objetivos, y que las llevan casi inevitablemente a un campo político donde ellas, yo sé que no quieren estar, y no es bueno que estén. Perfecto, gracias. Ahí hemos tocado un tema muy relevante, porque la cuestión de la militarización de las policías y viceversa, la politización de las Fuerzas Armadas es un debate en muchísimos países, como planteaba también Arturo. El tema de la seguridad hoy día es mucho más amplio, las amenazas se han multiplicado y tiende a generarse en los hechos y también en la doctrina, y este es un tema relevante y que vamos a tener que discutir, tiende a generarse doctrinalmente una cierta superposición de funciones que está determinado por la realidad política, por los nuevos conceptos de uso de la fuerza para fines internacionales, pero también para fines domésticos. La guerra híbrida, los conflictos de cuarta generación tienden a generar esa convergencia, pero que claro tiene sus riesgos. Así que desde ese punto de vista, y aprovechando esta misma arista, yo quisiera preguntarles a ambos si en el nuevo texto constitucional ustedes ven que las policías, o sea, dicho de otro modo, que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de policía, las fuerzas de orden y seguridad pública, deberían seguir tratadas de una manera similar como es hoy día en el artículo 101, o requeriría una separación, tratarlas en espacios jurídicos totalmente distintos dentro de la Constitución. Arturo, para seguir con el orden. Sí, y yo creo que usted me van a acusar a mí de un continuista, en general, pero es que me parece que está bien tratado, porque la fuerza, recordemos que lo que define a ambas instituciones, es decir, las Fuerzas Armadas por un lado, y las policías, Carabineros de Investigaciones, es que detentan monopólicamente armas y fuerza. Por eso que el tema del control de armas también está en la Constitución hoy día. Entonces, hay un elemento material que une estas dos ramas, llamémoslo así. Por lo tanto, creo que tienen que estar en la Constitución, de lo contrario sería negar nuevamente un elemento fáctico en la realidad, y en segundo lugar, deben estar vecinas, próximas, ¿no? Si en el mismo capítulo o no, o en el artículo 101, ambas, cuando dice que se unen ambas en la defensa de la patria, no lo sé, pero sí deben estar tratadas en la zona constitucional del uso de la fuerza y de la definición de las funciones que tienen. Cualquier alteración que relegue a las policías a lugares secundarios, normativos o geográficos de la Constitución me parecería una mala señal. Precisamente porque lo que advierten ustedes, y Miguel, tú lo conoces como profesor del Centro de Estudios e Investigaciones y Estudios Estratégicos de la NEPE, precisamente para que ambas zonas del ejercicio del poder de fuego, llamémoslo así, no se desprestigien, es que conserven sus ámbitos propios con mucha claridad. Y creo que ambos, por la razón que explicaba, son muy importantes. Tanto las Fuerzas Armadas en sus misiones también, recordemos que ha tenido misiones de paz, de las que Chile está orgulloso, como la que tuvo en Haití. Yo soy testigo del prestigio y gratitud que existe en la comunidad internacional por el gesto de Chile. Ha
las funciones propiamente de defensa, pero las policías también, precisamente por esta razón. Entonces creo que deben estar tratadas, pues no en el mismo artículo 101, no creo que sea eso un tema de principio, pero sí en la zona donde vamos a explicarle a la comunidad quién detenta el ejercicio de la fuerza monopólicamente y para qué. Esas dos definiciones no pueden sino estar en la Constitución y muy próximas. Perfecto, Patricio. A ver, Arturo describió muy bien un panorama global sobre las distintas amenazas a la seguridad. Unamos a eso el hecho de que probablemente la demanda más sentida que uno escucha, que por distintas razones me ha tocado en las últimas semanas escuchar directamente de nuestros compatriotas, es por más seguridad. Ahora, si eso es así, y si eso va a continuar siendo así, es decir, la angustia por la delincuencia, por el narcotráfico, es enorme y va a continuar siendo así. La presión sobre el Estado y sobre la Constitución para transformar a distintos órganos en agentes de solución de esa tarea va a ser enorme. Y yo creo que más bien lo que tenemos que hacer es tener órganos especializados para esa función. Los municipios están bajo una tremenda presión para que jueguen un papel en la lucha contra la delincuencia. Y yo creo que indirectamente los municipios pueden jugar un rol por la vía de crear ciertas condiciones adecuadas, en la iluminación, en la coordinación de los vecinos, pero no creo que sea una buena idea que tengamos policías municipales y que se profundice esa beta. Del mismo modo, claro, el ejército puede cooperar, pero me preocupa, y lo vuelvo a decir, me preocupa que en este contexto la Constitución no sea mi percepción, mi diagnóstico, y repito, estoy mirando la historia de Chile primero, también en derecho comparado, es que no creo que sirva para la misión de nuestras Fuerzas Armadas que lenta e imperceptiblemente vayan siendo arrastradas a tareas de lucha contra el delito. Es una convicción que me asiste, creo que hay razones de todo tipo, y claro, ¿cómo encapsulamos esas experiencias valiosas que se apartan un poquito de la tarea más primigenia? Arturo se refirió ahora a las fuerzas de paz, de mantenimiento de la paz. Yo me refería al control del orden público el día de las elecciones. Las instalaciones críticas. El problema es cuando las excepciones se transforman en regla y no nos dimos cuenta y resulta que tenemos a un ejército de Chile que está controlando la delincuencia. Creo que eso hay que evitarlo. Creo que la definición constitucional es útil. Y en esa línea yo tendría un matiz con Arturo. Yo creo que ya la Constitución hoy día hace algunas distinciones respecto a las características de las fuerzas de orden y seguridad y las Fuerzas Armadas. Yo ahondaría en esa línea de distinguir en artículos distintos. Puede ser un mismo capítulo porque hay una cosa en común, efectivamente, detentan el monopolio de la fuerza legítima sobre el territorio, pero creo que hay buenas razones para distinguir más y mejor lo que es darle eficacia al derecho, poner a la persona que es sospechosa de haber cometido un delito a disposición de los tribunales, que usar la fuerza para poner fin a la resistencia de un enemigo. Creo que son cosas tan distintas, tan terriblemente distintas, que lo que hagamos por distinguirlas en la Constitución es provechoso. Perfecto, muy interesante. Y a propósito de eso, de alguna manera se ha ido planteando más de una de vuestras respuestas la relación con el poder político. Y aquí ha surgido varias alternativas, y lo voy a plantear bien específicamente para vuestras respuestas. La relación exacta del presidente de la República con las Fuerzas Armadas. Porque en algunos otros, en los sistemas comparados, y yo creo que en estos son interesantes también en nuestra tradición, pero se establece que el presidente de la República es el comandante en jefe, que es el caso de Estados Unidos, que lo mencionó Arturo, el caso de Argentina y varios otros países que le dan un rango militar, si se quiere, al presidente de la República respecto a las Fuerzas Armadas.
Y aquí también se ha planteado lo mismo. ¿Cuál creen ustedes que sería lo más relevante desde ese punto de vista? ¿Cuál sería el rol del presidente de la República? Porque se ha planteado también acá que no resulta clara en la norma constitucional la posición que tiene el presidente. Claro, artículo 24, las atribuciones que tiene en el artículo 32, varias atribuciones, pero no resulta del todo clara su relación con las Fuerzas Armadas. Yo quisiera plantearle muy concretamente cómo lo ven ustedes. ¿Sería el presidente de la República el comandante en jefe, el jefe superior? ¿Cuál sería la fórmula que ustedes pueden avisorar en esto? Nuevamente, siguiendo en el orden, Arturo. Muy bien, pues efectivamente es así. La Constitución no le asigna, salvo en el artículo 32, al presidente de la República una relación específica y clara respecto de las Fuerzas Armadas. Se deduce naturalmente de ser el jefe de Estado y jefe de la administración del Estado y por lo tanto quien designa al ministro de Defensa, y las leyes conducen la relación de las Fuerzas Armadas hacia el ministro de Defensa. Recordemos que el artículo 32 señala que una de sus atribuciones especiales es asumir la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas en caso de guerra. O sea, ahí está perfectamente clara la posición del presidente de la República. No dice que es comandante en jefe, como lo dicen otras constituciones. Lo podría decir. Estos son nuevamente matices que tienen componentes semánticos, jurídicos, políticos. ¿En qué propósito estaba la Constitución del 80 cuando hizo esto? Digamos, cuando no hizo una declaración así en relación a las Fuerzas Armadas. En lo que desde un comienzo buscaba, es decir, evitar la politización de las Fuerzas Armadas. En países en que esta tradición de politización está muy lejana, se ha optado por nombrarle comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Nadie diría en Estados Unidos que las Fuerzas Armadas están politizadas. Pero la lucha de la Constitución de 1980, la lucha que llevó originalmente a la inamovilidad de los comandantes en jefe, que hoy día, en 2005, no existe, fue evitar que venga un presidente de la República y destruya la carrera militar, y la destruya a través de una politización descriteriada en nombramientos, en tratamientos, en presupuestos. Ese era el propósito de estas normas. Y el país tendrá que juzgar, se le podría perfectamente designar comandante en jefe, sin duda. Es en la práctica el comandante en jefe, no solo en tiempos de guerra, sino también por ser el titular del Estado. Pero nuevamente, estos equilibrios a los que se refería Patricio, como no es una guardia pretoriana, ni es una repartición del presidente de la República, y como la Constitución de 1980 se redactó, a mi juicio, acertadamente buscando pesos y contrapesos en los órganos en general, entonces se evitó esa denominación para tiempos que no sean de guerra. Recordemos que hay un instituto de estudios muy respetable que representa a la centroizquierda, diría yo, moderada, que plantea que la nueva Constitución debe volver a un esquema donde exista una administración del Estado única, intentando evitar los órganos autónomos constitucionales, a fin de que todos estos respondan a una cabeza única llamada Presidente de la República. Que es una lógica distinta a la de la actual Constitución, reformada 52 veces. Piensen ustedes que una de las últimas reformas precisamente fue para darle reconocimiento constitucional al CERVEL. ¿Para qué? Para que pueda fiscalizar mejor el financiamiento de la política. O sea, la técnica de los órganos constitucionales autónomos, todos con contrapesos, todos con recursos jurisdiccionales, todos con contrapesos políticos también, a mi juicio es correcta. Entonces, respecto a las Fuerzas Armadas, naturalmente no son autónomas, dependen del poder político del presidente de la República. Pero se busca que su profesionalización sea un eje de ellas, ¿verdad? Y creo que el prestigio de nuestras Fuerzas Armadas, que lo es muy alto en el extranjero, y obviamente en Chile, pero me consta en el extranjero, es un prestigio muy alto, está dado por su profesionalización y su esquema actual, donde el presidente de la República es el superior, sin duda,
pero asume la comandancia en jefe propiamente tal, en el sentido operativo que tiene Chile en tiempos de guerra. Es un tema a debatir, es un tema que combina, como decía yo, elementos que son históricos, simbólicos, jurídicos, políticos. No todo es necesariamente jurídico aquí, hay otras connotaciones que van a definir esta discusión. Gracias, Patricio. Sobre el mismo tema. Sí, yo quiero marcar aquí una cierta diferencia con Arturo, y si voy a hacer una referencia al pasado, no es para quedarme en el pasado, lo dije hace un rato, sino para tratar de entender algunas de las dificultades que tenemos hoy día. Mi diagnóstico es que un problema de la Constitución de 1980 original, serio, es que suponía que las Fuerzas Armadas jugaban un papel de destino histórico único. Estaba detrás de la construcción la idea, alguna vez expresada por algún autor, de que de alguna manera, por la relación tan profunda que han tenido las Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército, con la construcción de la nación chilena, con la evolución de la nación chilena, eso significaba que el Ejército y luego las Fuerzas Armadas tenían un papel especial de protección de la nacionalidad chilena. Que había algo en esta vocación, yo la encuentro tremendamente respetable y valiosa, pero había algo en esta vocación que ponía a esas chilenas y chilenos en una posición especial. Ellos estaban especialmente llamados a cuidar la chilenidad y la patria. Eso explica el rol garante, solo para las Fuerzas Armadas. Eso está detrás del discurso fundacional del 11 de septiembre de 1973. Así como me opongo terminantemente a ese discurso odioso que quiere ver en los miembros de las Fuerzas Armadas ciudadanos de segunda clase, lo encuentro odioso, injusto e inaceptable, tampoco logro entender, y creo que tenemos que superar, esa idea de que las Fuerzas Armadas, de que las personas que visten nuestro uniforme, el uniforme de Chile, tienen alguna especie de especial conexión con el alma de Chile, que no tendrían los chilenos y chilenas que son docentes, las chilenas y chilenos que trabajan en la atención primaria de la salud, las chilenas y chilenos que son jueces, o las chilenas y chilenos que, en fin, que son bomberos. Esa idea, quizá nunca verbalizada tal cual, quizá nunca flotaba en la Constitución, y no puede ser de otra manera, dado el origen de la Constitución. Fueron los 4 mandos de las Fuerzas Armadas los que encabezaron lo que algunos chilenos llamamos golpe de Estado y otros chilenos llaman pronunciamiento. Las Fuerzas Armadas entendió y presentó ante el país su gestión como una obra de restauración, no solamente de la economía. ¿Por qué hago todo este recuerdo? No, repito, no para meter la mano en heridas ni revivir, no, para entender por qué hasta grado importante siguen habiendo chilenas y chilenos que no logran hacer la disociación, porque quedó instalado por largo tiempo. Y resulta que la Constitución, en mi juicio, tiene que superar eso. El optar por vestir uniforme, el uniforme del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, es una bonita vocación que merece el respeto de todos y todas. Pero no te pone en la posición de sentirte más cerca del auténtico sentido o sentir nacional, ni te coloca en una posición superior, ni moralmente, ni políticamente, sobre el resto de tus compatriotas. Hay un componente de sacrificio, por supuesto, estás dispuesto a arriesgar tu vida, pero como lo hemos visto en estas semanas y meses, son muchos los chilenos y chilenas que están dispuestos a arriesgarlo todo por servir, por hacerlo con dedicación, con atención. Así que ni tanto ni tampoco, así como no creo que sería bueno que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada quedaran relegadas a la categoría de una repartición de la burocracia, una más, como uno de los tantos ministerios que a veces fusionamos, creamos, o organizaciones que clausuramos y cerramos. No, una cierta permanencia histórica, un capítulo, pero tampoco, bajo ningún concepto, alguna idea que sugiera, aunque sea por asomo, que gozan de una posición preferente,
ni ciudadanos de segunda, por supuesto, pero tampoco algún rol tutelar. Y en ese sentido, por eso creo, el COSENA, a nivel constitucional, donde se discuten temas de país, y están situados en una posición equivalente el presidente de la Corte Suprema, el presidente del Senado y el comandante en jefe del Ejército, me parece que responde a esa otra mirada. Un Consejo de Seguridad, asesor del presidente en la ley, perfecto. Y solo para cerrar, a mí me parece bien la fórmula con que hoy día la Constitución delimita al presidente de los comandantes en jefe. Yo no creo que sea el momento de revisar en la Constitución la estructura orgánica de nuestras Fuerzas Armadas. Yo, en principio, sería partidario de mantener la estructura actual tripartita, porque ha demostrado funcionar bien, porque cubre bien las necesidades de la defensa y tiene una historia. Y todo lo que haya que hacer en materia de reforzar el Estado Mayor se puede hacer por ley. Entonces, un presidente que es jefe de Estado, que se relaciona jerárquicamente con los 3 comandantes en jefe, que los designa y los puede remover, me parece que es suficiente para establecer su posición jerárquica, sin necesidad de decir que es comandante en jefe de qué. Es comandante en jefe de las 3 ramas, es comandante en jefe de un nuevo ente que hemos creado, que se llama las Fuerzas Armadas de Chile, de los cuales el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea son ramas de un nuevo cuerpo. Entonces, me parece que hay buenas razones en este punto para no innovar en lo que se refiere a la posición del presidente. Perfectamente, muy bien. Han llegado algunas preguntas de nuestros leales alumnos y autoridades, y hay 2 que me parecen particularmente interesantes. Una lo plantea sobre una cuestión que es muy endémica en nuestro sistema político y en nuestro sistema de defensa y relaciones exteriores, y Arturo, que fue embajador, bien lo podrá haber visto, que es la gran divorcio, o por lo menos la falta de sintonía que muchas veces se observa entre la política exterior y la política de defensa. Y una persona que nos está siguiendo pregunta si la Constitución podría hacer algo al respecto, ¿habría algún camino en la Constitución para hacerlo? Hay, por supuesto, la idea de un Consejo de Seguridad Nacional puede serlo, pero la pregunta en realidad es a ustedes, si hay algún camino constitucional o no es este un tema propio de la Constitución. Arturo. Miguel, sí, Miguel, se refería la consulta a un punto de unión entre la política exterior y la política interior, algo así. Defensa, no, la política de defensa, la política exterior y la política de defensa. Ah, claro, sí, sí. Este punto. Sí. Bueno, yo creo, así como en el tema anterior, creo que estamos en una zona pacífica, y yo creo que por eso hemos coincidido con Patricio, a pesar de que él se remontó a 48 años atrás, en su interesante alocución sobre qué rango ciudadano debe tener las Fuerzas Armadas. Y llegamos al 2020 sin temas, sin temas excesivamente polémicos en torno a las Fuerzas Armadas. El último tema ha sido el financiamiento, y hoy están los estados de excepción constitucional, que a mi juicio hay que afinar algunos temas. Pero creo que la nueva Constitución debiera encargarse de algunos asuntos de progreso jurídico que no han estado en la mesa. Así como me refería al concepto de seguridad nacional o de la nación o de la república, con elementos como la fitoseguridad o la bioseguridad o la ciberseguridad. Yo creo que hay temas, por ejemplo, que están un tanto atrasados, y efectivamente quien pregunta acertó con uno, que es la política exterior. La política exterior tiene el tratamiento fundamentalmente a través de las facultades del presidente de la República, que vienen de la Constitución de 1925, conducir las relaciones con las potencias extranjeras, designar los ministros plenipotenciarios, etc. Y los tratados internacionales en el artículo 54. Y que en 2005 se amplió ese precepto para efectos de las reservas que el Congreso puede realizar y disminuir algo la potencia presidencial en la materia. Pero no hay más sobre relaciones exteriores. Y resulta que Chile es un país intensamente internacionalizado, y yo aspiro a que la nueva Constitución no va a detener ese proceso, porque Chile está
incorporado en la comunidad internacional, no solo como se cree a través de sus 56 tratados de comercio, perdón, 20 y algo, con 56 países, sino está inserto culturalmente, está inserto en las redes universitarias internacionales, está inserto en las redes de cooperación, está inserto en las redes de seguridad internacional, a través de convenios bilaterales, multilaterales, está inserto en el mundo de los derechos humanos. Chile tiene presencia en numerosas organizaciones de las Naciones Unidas y nuestros representantes son elegidos democráticamente por los países regularmente, en muchas de ellas, entre otras el Consejo de la ONU de Derechos Humanos. Tenemos relatores en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Chile está intensamente internacionalizado y sin embargo nuestra Constitución tiene muy poco respecto de esa mirada internacional. Tanto es así que algunas ideas proponen aprovecharse de estos vacíos y denunciar tratados, retirarse de organizaciones, como lo hizo aquí el presidente recientemente en los años que ejerció en un país amigo. No me parece. Yo creo que la nueva Constitución debe efectivamente pensar mejor cómo acoger esta internacionalización de Chile con normas que garanticen, como lo hizo el 2005 respecto de la modificación, suscripción o retiro de tratados, que garanticen esa presencia nacional en el extranjero que a un país pequeño pero admirado por el mundo como es el nuestro, le dan su potencia. Chile se ha potenciado en su interior para beneficio de su gente por su sistema democrático, de derechos humanos, de economía abierta que es admirada en el resto del mundo. Y eso creo que debe ser necesariamente recogido con más densidad en la nueva Constitución. ¿Para qué? Sin afectar las decisiones soberanas que vaya tomando la política y los jefes de Estado respectivos, para reconocer este fenómeno que se ha construido con normas bastante precarias en realidad, al menos hasta el 2005 y hoy día un poco menos, pero naturalmente muy genéricas. Gracias, Arturo. Mira, yo voy a referir al tema de la relación entre defensa y relaciones exteriores, pero quería explicar, y espero que lo que agregue contribuya. Mi referencia a la Constitución original del 80 apuntaba justamente a lo que yo considero un enorme desequilibrio original en términos del poder militar en la Constitución, del poder político militar. No hay que olvidar los senadores designados por el Consejo de Seguridad Nacional, la inamovilidad de los comandantes en jefe. Es medio inevitable, fue medio inevitable. Lo que tenemos hoy día es una oportunidad única. La Constitución de 1833, de alguna manera, es la consecuencia, ¿no es cierto?, de una batalla campal en Lircay y el triunfo de unos sobre otros. Y asume la presidencia de la República el vencedor de Lircay, Joaquín Prieto. Y durante 10 años los derrotados estuvieron exiliados hasta que Manuel Bulnes tuvo el buen tino de reconciliar. Yo admiro mucho a Bulnes, pero se haya notado, lo admiro mucho a Manuel Bulnes. La de 1925, claro, tenemos la estatua de don Arturo Alessandri, todos hemos sabido, pero también los que conocen un poco la historia saben perfectamente hasta qué punto Mariano Navarrete, inspector general, ¿es el nombre? Inspector general del Ejército, dio lo empujoncito decisivo, o sea, el ruido de sable, las bayonetas estuvieron detrás de esa Constitución. Esa es la verdad. En el caso de 1980 es el comandante en jefe del Ejército, solo el comandante en jefe, la Junta de Gobierno. Ahora tenemos una oportunidad increíble de que las Fuerzas Armadas sean parte del proceso, velando para que todos los demás expresemos nuestra voluntad. Sin ser parte, sino que siendo custodios de la voluntad del resto. Siendo parte como ciudadanos, cada uno de los miembros de nuestra Fuerza Armada votó en el plebiscito como ciudadano, cosa que yo me alegro,
bajo la Constitución del 25 solo podían votar los oficiales. Yo me alegro que puedan votar, que sean ciudadanos plenos, todos los miembros de las Fuerzas Armadas. Pero esta vez, a diferencia de 1980, a diferencia de 1925, a diferencia de 1833, la relación de las Fuerzas Armadas con la nueva Constitución es la relación de un cuerpo que cuida con su capacidad profesional que las y los chilenos podamos decidir si queremos o no nueva Constitución, apruebo o rechazo, a quienes queremos elegir para la convención y luego, libremente, si la gente quiere o no ratificar el proyecto. Y eso genera, a mi juicio, una relación interesante entre las Fuerzas Armadas y la nueva Constitución. A mi juicio, mejor. Yo no abomino de la historia, no tengo una mirada negra de nuestra historia, pero me parece interesante. Eso para explicar a Arturo por qué recordaba lo que, en mi opinión, es justamente criticado como un militarismo extremo de la Constitución original de 1980. Y que no hayamos demorado 15 años en democracia en hacer la reforma en 2005. Sobre el tema de defensa y relaciones exteriores, yo he sido partidario, pese a que tengo una estupenda opinión de la mayoría de los embajadores políticos que se han nombrado en democracia. Y no solo porque esté Arturo escuchándonos, que fue un muy buen embajador, logrando avances importantes en la facilidad que tenemos para poder viajar a Estados Unidos y otros logros más. No, pero yo lo creo así. Pero sí pienso que debiéramos restituirle al Senado la atribución histórica que tenía de ratificar los nombramientos de embajadores, de manera que sean auténticamente representantes del Estado de Chile, porque no voy a dar ningún caso, pero puede ocurrir, quizá ha ocurrido alguna vez, que el nombramiento de embajador sea un premio de consuelo. No estoy de acuerdo con que el Senado recupere, sin embargo, la facultad que tenía de ratificar el generalato, el avance en la carrera militar. No estoy de acuerdo. Eso introducía una distorsión inadecuada en la relación entre el oficial, que iba avanzando y progresando, y el parlamentario de su distrito, ¿no? Generaba toda una distorsión, un besamanos inconveniente. Pero sí, y eso va en la línea de reforzar el carácter de Estado de nuestra política exterior. Ese sería el comentario que tuve. Perfecto. Bueno, con esto estamos cerrando ya el evento. Hay una última pregunta que quisiera plantearle muy brevemente, porque no dice relación exactamente con lo que nos reúne en este momento Fuerzas Armadas y Constitución, pero esta es la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Nuestros alumnos tienen una mirada estratégica y más amplia, y esta pregunta es de naturaleza más bien geoestratégica. Y ya una persona pregunta si es conveniente, en vuestra opinión, mantener la característica unitaria del Estado chileno. Esta es una cuestión, insisto, excede el tema exacto que nos convoca, pero es una cuestión más amplia desde el punto de vista de la percepción del Estado de Chile en una lógica quizás geopolítica y geoestratégica. Muy brevemente, por favor, a los dos. Arturo. Gracias, profesor Navarro. La pregunta es muy interesante. Yo recuerdo haber estado en el Consejo de Descentralización que nombró la presidenta Bachelet, un comité asesor. Tuvo la gentileza de convocarme junto a muchas otras personas. Trabajamos un tiempo y siempre estaba la discusión si Estado unitario, Estado descentralizado, unitario, descentralizado. Pero todos estamos de acuerdo, Miguel, unos y otros, que Chile no puede ser un Estado federal en el sentido constitucional de la palabra, es decir, aquel Estado en el cual las distintas secciones de territorio ejercen parte del poder constituyente. El poder constituyente en Chile se va a seguir ejerciendo en el Congreso Nacional. Distinto es que las secciones territoriales, las regiones, que a su vez todos estamos de acuerdo que deben intensificar sus potestades y su capacidad de administración y de gobierno, puedan tener eventualmente, por ejemplo, se ha planteado iniciativas de ley para que se tramiten en el Congreso Nacional, mayor participación presupuestaria para que se ratifiquen en el Congreso Nacional, eventualmente potestades tributarias, algunos señalan que podría ser parte de un camino de descentralización con gobernadores elegidos,
Pero estratégicamente Chile va a seguir siendo unitario porque esa es su cultura. De hecho, tal como se fueron creando regiones y regiones últimamente, en un proceso muy justo, aspiracional de muchas zonas del país, hoy día ya los autores empiezan a proponer que debemos volver a las macrozonas, que fue la idea original de la Constitución de 1980, terminar con los departamentos y crear 13 grandes regiones. Hoy ya está volviéndose a eso. Sucede permanentemente en derecho constitucional cuando estamos en temas tanto estratégicos como instrumentales, como el sistema electoral, por ejemplo, que es otro gran tema, donde a 3 años del cambio del sistema ya muchos están escribiendo que Chile se está crecientemente haciendo ingobernable y que hay que volver a sistemas mayoritarios, que fue lo que dijimos siempre, que se iba a fraccionar, los partidos se iban a atomizar en el Congreso y el presidente no iba a poder manejar su agenda. En fin, estos son temas que van a volver siempre. Yo creo que la nueva Constitución debe seguir lo que estamos haciendo, es decir, profundizar la regionalización de Chile y probablemente evitando crear más y más regiones porque se pierde el sentido original de que corresponden a una realidad poblacional y económica determinada. Muchísimas gracias. Patricio. Yo no me cierro completamente a una reconfiguración a fondo del Estado. Probablemente comparto con Arturo que un federalismo puro, con soberanía compartida, escapa a nuestra historia, pero yo creo que podemos avanzar más que en una simple descentralización, la idea de un Estado regional, porque aquí siempre se puede confundir lo que son las verdaderas naturalezas con lo que son las camisas de fuerza que hemos tenido. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de Chile en este tema? ¿Hemos sido siempre unitarios? ¿O se le impuso a Chile, bajo Portales, una camisa de fuerza unitaria? Cuando éramos un país donde Concepción, donde La Serena, tenían su impronta, tenían su sello. Entonces, ¿qué respeta más la naturaleza o la esencia o la cultura del país? ¿Conservar una camisa de fuerza, donde todo se decide en el Ministerio de Hacienda en Santiago? Todo. ¿O avanzar en una cuestión que incluso estratégicamente podría ser muy valiosa? ¿Ya? Hemos tenido en el último tiempo estallidos, ha habido en Punta Arenas, hubo en Coyhaique, tenemos un problema como país en la Araucanía. ¿Cuál es la mejor forma de abordarlos? ¿Mantenernos en la idea de la unidad administrativa, política, gubernamental? ¿O encontrar una fórmula inteligente que sin comprometer la unidad de la nación chilena le entregue a esos compatriotas una sensación y una realidad de que se gobiernan. En el 90% de las cosas se gobiernan. Para mí eso significa fortalecer el municipio, en serio, y fortalecer los gobiernos regionales. Muy en serio, no un poquito. ¿Ah? Por supuesto, el desafío es que eso no sea una bancarrota fiscal, que aprendamos de lo que ha ocurrido en países vecinos, pero creo que se puede hacer. A mí me parece que en esta materia no tenemos por qué seguir bajo la sombra de Diego Portales. Perfectamente. Bueno, y con eso damos término a nuestro seminario, este tercer seminario en la serie que está desarrollando la NEPE. No me queda más que agradecer muy sinceramente a Arturo Fermandoa por su participación a distancia, pero realmente de cuerpo presente, digamos. No, absolutamente. Absolutamente. Y muchas gracias. A Patricio Zapata aquí en el estudio de la NEPE. Realmente ha sido muy interesante, temas muy a fondo, una conversación muy fluida, y creo que el numeroso público que hemos tenido, estoy viendo acá la gran cantidad de personas que están conectadas, más las que están en más de un servidor conectado, lo cual multiplica varias veces lo que quienes nos están viendo. Así que no me queda más que agradecerles a ustedes, a nuestro fiel público, y dejarlos cordialmente invitados para el siguiente seminario, el próximo jueves, en que estarán los exministros de Defensa Burgos y José Antonio Gómez, Jorge Burgos y José Antonio Gómez, con el cual terminaremos nuestro primer ciclo en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Tengan ustedes muy buenas tardes y nos veremos el jueves. Gracias. Muchas gracias, Patricio.
Muchas gracias, Miguel. Muy bien, ¿eh? Suerte en la elección, mucha suerte. Gracias.